Okay, I think we can. Creo que podemos empezar la sesión. Buenas tardes a todos. Yo, yo estoy muy contento por tener este público aquí hoy para el primer panel de esta tarde. El tema que vamos a discutir es muy importante, que es el tema de las implicaciones de la cuarta revolución industrial. ¿Y cuáles son esas implicaciones para Latinoamérica? Es un tema fascinante. Y tengo el privilegio de tener el panel más cualificado para hablar sobre este tema. Y tenemos la perspectiva del sector público y del sector privado. Y también tengo aquí a mi panelista, mi compañera panelista, que va a juntar todas estas perspectivas y nos va a dar una visión público-privada cuando sea la hora. Yo soy Gianfranco Casati, soy director general para los mercados emergentes, crecientes. O sea que es toda la parte de África, del Oriente Próximo, Latinoamérica, Asia. Son muchos países en todo el mundo. Y es interesante ver ahora que China se está convirtiendo en uno de los grandes actores en esta revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Pero antes de entrar a hablar directamente sobre este tema, me gustaría decir que cuando me pasaron este tema de la cuarta revolución industrial, dije, bueno, a ver, ¿de qué se trataron la primera, segunda y tercera? Por si me preguntan, ¿no? Y dije, bueno, la primera tuvo al motor y el motor a vapor, y después la segunda teníamos a Gran Bretaña y América del Norte, y en la segunda revolución industrial, con la electricidad de Estados Unidos, se convirtió en el mayor poder económico del mundo. El centro de la innovación siempre fue el Reino Unido y Estados Unidos en la segunda revolución industrial. En la tercera, vamos a adelantarnos un poco, es cuando tenemos electrónicos y automatización electrónica que empiezan a tener un gran impacto en cómo funcionan y son fabricadas las cosas y también cómo se distribuyen. Y en ese momento Estados Unidos fue el centro de la innovación y otros países también se han juntado, especialmente Corea del Sur y Japón. Son ahora actores claves en esta tercera revolución industrial. Y ahora nos encontramos entrando en la cuarta revolución industrial. Y aquí lo que tenemos es las nuevas tecnologías digitales que pueden permitirnos o habilitar para transformar cómo fabrica y distribuye una empresa sus productos y cómo los consumimos como consumidores. Y cuando hablamos de digital pasamos al tema de inteligencia artificial automáticamente y también aprendizajes por máquinas. Mientras que Estados Unidos sigue estando en la delantera, tenemos nuevos actores. China, por ejemplo, es un gran actor en esta cuarta revolución industrial. O sea, por un lado tenemos la dinámica histórica y por el otro lado tenemos la dinámica geográfica, o sea, países que se están juntando a estos grandes países. Hoy vamos a hablar más sobre qué significa esta revolución para Latinoamérica, dónde están los retos, dónde están las oportunidades para Latinoamérica. Son tres temas principales que me gustaría que los miembros del panel se concentraran en esto y ya les digo que no hay un acuerdo sobre las implicaciones económicas y sociales de la cuarta revolución industrial todavía. Y honestamente ninguno de los países han descubierto
¿Cuál es el equilibrio correcto en la ecuación en términos del valor social y económico y las implicaciones de la cuarta revolución industrial? El segundo tema, que también es medio polémico y lo estábamos discutiendo esto mientras nos preparamos para el panel, es toda la idea de la confianza en Big Data. ¿Quiénes son los propietarios, los dueños de esos datos? Y esto es un factor muy importante y clave de esta revolución industrial. Y esto todavía no se ha solucionado y no se ha planteado todavía demasiado. Y es algo que muchas naciones están intentando ver cómo lo solucionan. Y por último, con la rapidez de esta revolución o de la innovación que estamos viviendo, no hay una entidad, sea una organización grande o un gobierno grande, que puede lidiar con la complejidad de las oportunidades a largo plazo. O sea, la idea de público y privado, del ecosistema y cómo público y privado se pueden juntar para lidiar con esta transformación, es otro tema que me gustaría discutir hoy con los miembros del panel. Y como dije, tenemos a excelentes miembros muy cualificados, estos miembros del panel. Voy a empezar por aquí con Fabio Coelho. Hace 20 y pico de años me dijeron, tal vez un poco más porque parece más joven, pero tiene experiencia internacional en ventas, marketing y administración general en diferentes industrias, y hoy está aquí como director de Brasil en Google. Y Brasil es probablemente donde Google está más presente fuera de Estados Unidos. Así que su perspectiva es muy importante para esta discusión. Después, al lado del señor Coelho, tenemos a Michael Gregor. Muchas gracias por estar aquí, Michael. Es uno de las personas más conocidas del Valle de Silicio y ahora mismo es CEO de CA Technologies. Y él nos va a hablar sobre la perspectiva de Estados Unidos y nos va a hablar también sobre su papel global y su perspectiva de ese papel global. ¿Y qué significa eso para los diferentes países en esta cuarta revolución industrial? Tenemos a la ministra Lianeke María Scholl, es ministra de Producción de Perú. Tiene mucha experiencia en el sector privado, donde ha trabajado con Microsoft y otras empresas tecnológicas durante muchos años antes de convertirse en ministra en este puesto que es tan exigente y que tiene una agenda tan interesante. El profesor Woods ahora. La profesora Woods es decana fundadora del Blavatnik Escuela del Gobierno en la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Y también es fundadora del programa de gobernanza. Así que muchísimas gracias por juntarse a nosotros y ella nos va a poder dar las perspectivas de público y privado. Ministro Lima, muchísimas gracias por estar aquí, siendo ministro de la Industria en Brasil. Estoy casi seguro que el público va a tener mucho interés en saber cuál es su opinión sobre cómo Brasil va a lidiar con la cuarta revolución industrial. Pero me gustaría empezar con el señor Gregoire y querría preguntarle sobre la perspectiva de alguien que ha visto este crecimiento exponencial desde el Valle del Silicio. ¿Y cuál es la lección que se ha aprendido? ¿Qué se puede usar de la experiencia en otras partes del mundo? Muchas gracias. Creo que todavía estamos en el proceso de aprendizaje, sin duda.
Lo mejor de Silicon Valley es la innovación. Y solemos usar software como la herramienta clave de la innovación para construir productos nuevos, plataformas nuevas. Y cuando uno crea innovación, la forma en que lo hacíamos antes es que no teníamos el concepto de la seguridad, privacidad, todos estos temas tan importantes que nos desafían en este momento. A veces tampoco pensamos, a ver, esta tecnología soluciona este problema y esa es la consecuencia para lo que se lo quiere, pero ¿qué es lo no intencional? Pues sustituir a muchos empleados, por ejemplo. Nunca pensamos en lo que va más allá y hay que pensar en eso para que nuestra industria pueda sobrevivir. Así que hoy estamos sufriendo eso. ¿Cuál es el papel de la tecnología para, en términos de cómo preparar a la gente para la cuarta revolución industrial? Otro tema muy importante es quién es responsable por los datos y quién es responsable por proteger esos datos. ¿Y qué se puede hacer con esos datos una vez que uno tiene los datos? ¿Y cómo podemos ser responsables usando esa tecnología una vez que la tenemos? Y cuando pienso en Latinoamérica, dentro del contexto de lo que estamos haciendo en el Valle del Silicio, y trato de encajarlo en la discusión aquí en Latinoamérica, yo soy optimista porque Latinoamérica definitivamente entiende la tecnología digital. Es la tercera mayor economía de Internet en todo el mundo y lo que a mí me gustaría ver en Latinoamérica es que pase de ser un consumidor a ser un productor. Hay que empezar sobre la innovación que se puede tener y hacer las cosas mejor que el Valle del Silicio. Empezar a pensar en la privacidad, en la seguridad, en el uso. Y se puede empezar de cero, aprender de algunas áreas donde no nos fue tan bien o donde no hicimos un trabajo tan bueno y ahora estamos luchando con eso, ya que tenemos millones de usuarios y terabytes de datos, tenemos que ver qué vamos a hacer con esos datos y cómo vamos a proteger a esos usuarios. Me parece que en este momento la privacidad y la propiedad de los datos es algo que va a continuar surgiendo durante el debate. Fabio, desde tu punto de vista, pensando en cómo Google ha desarrollado o se ha desarrollado globalmente y en Latinoamérica en particular, ¿cómo es que el sector privado va a ser algo que fomente el crecimiento? Cuando se trata de estas empresas como Google que tienen un ADN digital, ¿hay suficientes empresas? ¿Es una tendencia? O sea, volvemos al tema del Valle del Silicio. Este cambio se da cuando el ADN digital ha cambiado exponencialmente. Bueno, primero quería decir que es un placer estar aquí y compartir este panel aquí con gente tan importante, hay gente tan importante en la audiencia. Lo que yo creo que podemos aprender de Google y cómo vemos estos mercados es que hay aún más oportunidad aquí en Latinoamérica cuando uno considera que tiene una oportunidad de saltarse algunas etapas. La digitalización en Brasil, especialmente en Brasil, hay un componente neto que es la crisis por la que pasamos en los últimos, hace 4 años, 5 años. Y eso creo que nos dio más ímpetu para que las empresas vieran formas distintas de hacer negocios para poder captar todo lo que podían para entender al consumidor y cómo había cambiado el consumidor. Y los consumidores han cambiado en Brasil bastante. Me acuerdo que en 2014, durante el último mundial, había menos de 45 millones de smartphones en Brasil. Y ahora creo que estamos en la segunda fase de una revolución digital. Ahora tenemos 140 millones de celulares. Y la gente usa para eso, para mejorar sus estilos de vida, su calidad de vida. Y claro, eso nos da más oportunidades y eso crea un nuevo espacio para los negocios. Solo un ejemplo. Cuando uno piensa en el campus de acá,
Google tiene 6 campus en todo el mundo y este es un edificio, por ejemplo, aquí en San Pablo es un edificio donde los empresarios pueden ir ahí a trabajar, tienen wifi, pueden hablar con otros emprendedores. El campus en San Pablo lo abrieron hace menos de un año y medio, tiene 500, tiene 1000, tiene 100.000 personas. Entonces vamos a ver otros países como Argentina que van a ser pioneros en la innovación en la región. Hoy Argentina es excelente, pero uno también ve esta ola en Brasil. Estamos creando un ecosistema conectado donde tenemos mucha energía para solucionar problemas. Y más que eso, crear empleos y enfrentarse a las desigualdades y a los problemas. Esto no es como en el Valle del Silicio. Aquí no tenemos la conexión entre universidades, inversores y gente que quiere invertir, o Israel, pero estamos llegando ahí, nos estamos moviendo rápidamente en Latinoamérica. Eso es muy bueno. Y después de escuchar lo que han dicho, pienso que el sector privado es más optimista con relación al futuro en Brasil y en Latinoamérica. Ministra Sol. Yo hago la pregunta en inglés, sé que me entiendes, y luego puedes elegir, tenemos traducción, así que puedes elegir en qué idioma contestar. Yo creo que es interesante entender cuál es la perspectiva del gobierno en un país que tiene una buena estabilidad en términos de políticas y que tiene una trayectoria, como otros países de Latinoamérica, de haber implementado ciertos programas definidos por el gobierno. Lo que quiero saber es a qué ritmo o qué complejidad hay en Latinoamérica que es parecido a Europa. Es un país individual, pero o sea, tenemos los países individuales, pero esto también se trata de todos los países como un conjunto. Voy a hablar sobre la historia de Perú y cómo nos involucramos con Latinoamérica en esta revolución industrial. Nosotros empezamos la transformación hace un año y medio. Yo empecé una transformación en mi anterior trabajo hace un año y medio. Y en ese momento era como si tuviera que empezar de cero. Y empecé a ver qué estaban haciendo otros países en Latinoamérica. Y en ese sentido me sorprendí mucho. Tenemos países como Uruguay, Argentina, Chile, que están muy comprometidos con el uso de la tecnología y el impacto que esto tiene en sus ciudadanos. Tenemos una asociación, Red Geal, donde nos juntamos todos los meses para ver cómo podemos impactar a los ciudadanos usando la tecnología a medida que entramos en la cuarta revolución industrial. En el caso de Perú, lo que hemos hecho para empezar fue cómo podemos compartir datos entre las diferentes agencias, entre los, o sea, porque cada país es como que es dueño de su propia información y no quiere compartir la información. Entonces hace un año impusimos una ley donde cada órgano tiene que hacer disponible su información y datos para otras entidades. Entonces tenemos una plataforma para esto. El primer ministro es quien lo gestiona y empezamos con 20 empresas o servicios que estaban compartiendo datos y ahora son como 100 o más. Y lo que hemos hecho
viendo a Latinoamérica o hacia Pacífico es compartir esta información, ver cómo podemos compartir esta información entre los países para poder simplificar procesos entre los países. Creemos que como Latinoamérica no estamos caminando juntos ahora hacia la cuarta revolución industrial, pero sí hay muchas iniciativas para que trabajemos juntos. Eso es motivador. Y ahora ya hablaremos más sobre cómo los gobiernos tienen que permitir esta transformación y aceleración. Aceleración. Ministro. No. Hace unos días que llegué aquí, he estado visitando clientes en San Pablo y hay dos aspectos contradictorios. Y esto es algo que vengo escuchando hace 2 días ya. Por un lado, tenemos una gran preocupación por las implicaciones sociales de la cuarta revolución industrial y el potencial riesgo de que los trabajos sean reemplazados. O alguien puede decir el real riesgo, no el posible riesgo, potencial riesgo. Pero algunos clientes con los que me encontré me decían, tenemos varios puestos abiertos que no hemos podido llenar porque no encontramos a la gente con las habilidades necesarias para estar en ese puesto. Y estos puestos tienen que ver con programas digitales, de transformación digital. Entonces sí tenemos ese lado de que se ve una gran oportunidad, pero luego otras cosas que pueden hacer que Brasil se quede hacia atrás. Entonces, ¿cómo es que Brasil va a lidiar con la oportunidad de ser un gran actor y pionero para Latinoamérica, pero también para el resto del mundo? Muchas gracias Muchas por la gracias por... pregunta. Antes quería pedir perdón por el atraso. Estaba en una colectiva de prensa ahora y lanzando la agenda nacional para Industria 4.0. Entonces no tuve ninguna posibilidad de llegar con puntualidad aquí, pero una pregunta fundamental. Nosotros tenemos una preocupación como gobierno de poder recalificar la mano de obra de la industria, sobre todo en este momento en que estamos lanzando nuestra estrategia para la industria 4.0 y quedé muy atento a lo que su pregunta, que fue las fases de la industria. La industria mecánica, la eléctrica, la automatización y ahora estamos llegando a la industria de la era digital, robótica, etcétera, del big data. Entonces, estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación para poder, para hablar con nuestro ministro de Industria, trabajar esa recalificación, pero teniendo en vista que inevitablemente va a haber un desplazamiento hacia otras actividades con más densidad, con necesidad de más calificación. Lo que tenemos que estar preparados justamente es una formación de esa mano de obra para las nuevas necesidades que van a avanzar a medida que la industria se moderniza para que sean más productivas, más competitivas, pero sin agarrarnos demasiados a recalificar también la mano de obra que ya tenemos. O sea, es uno de los ejes que integran la estrategia brasileña para la Revolución 4.0 y es objeto, sí, de nuestra preocupación de estar constantemente en el centro de la agenda brasileña para la industria 4.0. Gracias, señor ministro. Bueno, profesor Woods. Bueno, la dejé por último por una razón. Escuchamos de que el sector privado está ahora con una visión optimista y que
están más prudentes, pero también están más enfocados en el caso de que sí estamos haciendo cosas, hay otras cosas que entendemos, a pesar de que hay obstáculos para llegar a esta cuarta revolución industrial, y estamos trabajando en nivel local y regional para mejorar. Usted ha hecho mucha investigación y ha trabajado con muchos gobiernos. ¿Existen las mejores prácticas que usted ha visto o también formas de que los gobiernos puedan usar para superar algunos de los obstáculos y también para que puedan acelerar el proceso de esta cuarta revolución de forma que puedan alcanzar o hacer que la mayor parte de la población tenga acceso a eso? Bueno, creo que los gobiernos o en todo el mundo están ahora ante un vacío muy grande que la tecnología y el sector privado puede ayudar a reducir este vacío. Entonces, este primer vacío es entre los ciudadanos y los políticos. La tecnología, bueno, yo creo que los casos de mejores prácticas son aquellos que los políticos utilizan la tecnología para comunicarse más efectivamente, para movilizar, para escuchar, para obtener retroalimentación de los ciudadanos. Y también en ese caso tenemos un sistema más responsivo en términos políticos. Aquí en Brasil se puede ver que los ciudadanos ya están llevando a cabo proyectos conjuntamente con 40 ciudades, por ejemplo. Entonces, eso es un desafío que está siendo superado por la tecnología y que también hay varias sociedades en que Facebook o Google o lo que sea empiezan ahora a canalizar las informaciones, también se hace un filtro de las informaciones por medio de eso y eso también puede convertirse en otro tipo de lenguaje que puede convertirse en algo que puede ser prohibido. Quizás mis colegas panelistas pueden no coincidir con eso, pero yo creo que también tenemos que trabajar para proteger la democracia de forma que podamos utilizar la tecnología para poder tener una sociedad más integrada y más cohesa y no fragmentada y una sociedad con miedo. Entonces, por eso creo que iniciativas de ese foro intentan poner juntos los diversos sectores para discutir cómo hacer eso y cómo utilizar la tecnología para integrar mejor nuestra sociedad. El segundo vacío es la expectativa creciente de los ciudadanos respecto a la salud, por ejemplo. Los tratamientos están cada vez más costosos, pero la gente quiere vivir más años. Entonces, pero siempre hay un problema de costo, de dinero. Y entonces creo que en ese campo la tecnología puede ayudar mucho y puede hacer que el proceso de la salud sea menos informal, menos burocrático, con mucho menos desperdicio. Pero en el centro de todo eso, yo creo que también los tres panelistas anteriores ya comentaron sobre eso, son los datos. Porque un sistema responsivo perfecto es cuando el gobierno tiene acceso a todos los datos de la persona, de forma que puede responder mejor a las necesidades. Pero las democracias no se sienten muy bien con todo eso. ¿Y por qué? Bueno, ya hemos llevado muchos años para entender que de hecho es libertad. Y hay un actor principal que puede utilizar también fuerzas coercivas en contra del ciudadano, que los puede punir y todo eso. Entonces los ciudadanos también se preocupan con el hecho de que el gobierno tenga todos los datos sobre su vida. Lo que pienso que lo que surge ahora son tres modelos distintos. El primer es que el gobierno está trabajando sobre los derechos sobre esos datos, como China y también otros países que piensa que es muy atrayente respecto a eso. Y por otra parte tenemos los Estados Unidos, donde el modelo en que el cual el sector privado tiene derecho sobre los datos, de usar esos datos, como Google, Facebook, etcétera. Pero o Apple también, pero ellos tienen derecho a usar esos datos. Y en el medio tenemos Europa, que tiene sus regulaciones, que de hecho los ciudadanos tienen los derechos sobre sus datos. Entonces ahora alcanzamos un momento en que
todas las sociedades tienen que pensar qué pensamos nosotros sobre el control de los datos y quién los puede utilizar de hecho. Porque existe la posibilidad de mejorar tanto la respuesta del sector privado o también del gobierno. Y esa preocupación es muy grande. Y también tenemos el vacío de desigualdad. Y también eso es un ciclo virtuoso, porque ya tenemos muchos países ricos, pero la mitad de la población ha descendido o ha visto una caída o también ha visto una estagnación en su mejora de calidad de vida. Y también hay otro sector que ha crecido exponencialmente, o sea que las sociedades están cada vez más desiguales. Y algunos líderes están pensando sobre eso, sobre robóticas y también sobre cómo podemos solucionar este problema. Yo pienso que tecnología puede ayudar, pensando en Amazon o Alibaba u otras plataformas. Ellos tienen mercados globales, pero ellos no han tenido nunca la oportunidad de poder vender a todos esos mercados. Entonces aquí tenemos la posibilidad de que de hecho la tecnología puede ayudar. Hay muchas oportunidades cada vez más grandes para alcanzar todas las comunidades. Sin embargo, a la vez, pienso que este tema de empresas, tecnologías que son grandes monopolios, eso definitivamente no es algo que sea bueno porque el gobierno quiere detenerlos de innovar y de hacer todo lo que tienen que hacer. Pero por otra parte tenemos a los ciudadanos, por ejemplo en Europa, llegamos a un punto en que las grandes empresas de tecnología, cuando pregunta a los ciudadanos qué piensan, ellos dicen no queremos pagar los impuestos. Entonces ahora tenemos un otro componente social entre gobierno, ciudadano y sector privado. En este caso, los gobiernos pueden avanzar con su agenda cuando traten de este aumento exponencial de la desigualdad. Entonces, esta revolución nos pone los grandes vacíos y aquí, en este caso, entonces, el sector privado y el gobierno van a tener que trabajar muy aceleradamente para solucionar este problema. Y tiene que ver con lo que usted dice, que cada componente de, como ya ha descrito usted, y los desafíos, eso todo es una situación inédita, totalmente nueva. Tenemos esta polarización de la tecnología y las empresas que no tienen tecnología. China, que ahora se convierte en un gran actor. Eso es una situación totalmente nueva para nosotros. Y mirando hacia la historia, eso es nuevo en el sentido de que también necesitamos discutirla. Y el riesgo, claramente, es que llegar a un acuerdo puede nos llevar mucho tiempo. Probablemente la gran preocupación es esa en términos de la cuarta revolución. Bueno, la gente, yo no pienso que sea algo tan difícil de solucionar, pero creo que tenemos que cuidar de la parte de la publicación, quién tiene derecho de uso de los datos y también este componente entre social y entre los gobiernos. Y ahí solucionando todo eso podemos solucionar este problema grande. Bueno, en 30 años vamos a ver cómo estamos. Quizás sea fácil, es que no podemos ver así, ¿no? Bueno, y ahora entonces abrimos al público. Ya escuchamos los diferentes puntos de vista. Quizás sea más positivo que no, lo que es bueno. Es buena perspectiva para empezar, pero claro, hay cuestiones sobre la innovación, revolución y todo eso, y que eso requiere intervención. Y todos saben de esto, pero nadie en los países tiene ninguna receta mágica para solucionar eso. Entonces, vamos a tomar algunas preguntas de los panelistas basado en lo que hemos discutido hasta este momento y también aquello que no hemos discutido.
Buenas tardes, yo soy Eduardo, yo soy del Hub y también trabajo con educación empresarial, emprendedor. Lo que hemos visto aquí en Brasil, Michael Gregors dijo más sobre el productor. Una cosa que siempre discutimos es sobre cómo podemos tener un nuevo valle del silicio. En Latinoamérica y otras partes del mundo va a existir un nuevo valle de silicio. ¿Y qué podemos hacer desde su punto de vista? ¿Y cuáles son los valores? ¿Cuáles son las habilidades que pueden acelerar este proceso en Latinoamérica para alcanzar esa cuarta revolución, para que podamos también ser un actor importante en ese escenario? Bueno, primero, la ministra nos planteó varios de los programas. Bueno, el ministro, perdón. Hay un grupo interdisciplinario de varios gobiernos y podemos ver que de nuestro gobierno existe un deseo muy fuerte de ser más digital. Y eso se traduce en menos costo, más conveniencia y servicios mejores. Y de hecho, eso es mucho lo que necesitamos para poder tener un presupuesto equilibrado y que también para que podamos atender mejor a los más de 120 millones de brasileños. Pero entonces hay una visión y hay un compromiso. Pero yo pienso que cuando pensamos en gobierno como vecino, no podemos contar con su apoyo, con el BID, que tiene programas, pero creo que las empresas sí tienen que estimular ese ecosistema. Y entonces ahí sí lo que vemos acá y es lo que hacemos en Florianópolis es que este es un momento en que podemos tener acceso democrático, la gente tiene más acceso a las informaciones, la gente en Florianópolis tiene la misma oportunidad de invertir, de convertirse en un empresario de la misma forma que en Israel, en Tel Aviv. Pero la segunda parte de eso yo creo que es la oportunidad de democratizar, la oportunidad de tener su propio negocio, de ser un empresario y también de ser un unicornio. Pero esa es una combinación que puede ser creada por las empresas trabajando junto con los inversores y también con universidades, o también algún tipo de educación formal acerca de eso. Creo que es importante. Bueno, cuando vemos la idea de un ecosistema de startups, tenemos que considerar otro elemento. Uno es lo que yo que coincido con la profesora de UK, del Reino Unido, es que tenemos es que pagamos impuestos, pagamos 1.8 mil millones de dólares en impuestos en Brasil, pero es necesario tener confianza sobre los datos. Los usuarios tienen la opción, tienen las herramientas y los datos pertenecen a los usuarios, pero claro, el usuario también puede dejar que use sus datos si ven que ahí hay valor y conveniencia, pero se puede navegar sobre los datos de forma anónima o no. Eso estamos discutiendo ahora y creo que es muy importante que nosotros como sociedad organicemos todo eso sobre los límites y cuáles son los conjuntos de datos que podemos trabajar conjuntamente. Pero tenemos que tener un sentido común en cómo lidiar con todos esos datos. Y alcanzando eso, podemos trabajar eso de forma distinta, no individualmente. Un ejemplo de algo, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros somos el primer usuario número 1 de Waze en Brasil, que es Brasil. Tenemos millones de gente que utiliza aquí eso en Brasil. ¿Y por qué? Y también en São Paulo. ¿Por qué? Porque tenemos tráfico, mucho tránsito, claro.
Sí, porque somos ineficientes. Hay una eficiencia de tránsito y para eso hay una solución que puede colaborar entre todos los usuarios. Yo estaba en Bogotá también. Es increíble cómo toda la gente lo usa porque los ciudadanos ven valor en su uso y no creen que es difícil utilizar esos datos. Entonces, la privacidad del usuario respecto a sus datos está respetado. Entonces, necesitamos tener un comportamiento semejante. Google, como la principal empresa de tecnología, tenemos un papel en todo este juego y pensamos que más que eso, si no hacemos eso, vamos a estar expuestos a la sociedad de otros países que no avanzan. Y si eso no pasa, vamos a estar más hacia atrás, vamos a estar más retrasados. Y nos que estamos creando soluciones, estamos también enfrentándonos con los usuarios, por eso estamos nos fortaleciendo como una empresa importante en el país, también en la región. Bueno, la pregunta fue sobre Brasil y ahora mi pregunta es, si usted tiene una respuesta para la pregunta. Y lo que escuché de Google es que ellos están recomendando que no solucione el problema de tránsito aquí en São Paulo, porque de lo contrario, la gente no va más a utilizar Waze. No esperamos que el gobierno solucione este problema, ¿sí? Ya, vamos a ponerlo así muy claramente, muy de plano. Lo que entendemos es que el gobierno tiene que crear unas condiciones favorables para el desarrollo de la innovación. Estaba aquí comentando de la agenda y no específicamente del gobierno colocando recursos, ¿no? Sino orientar al propio sector privado sobre cómo poder, de hecho, hacer esa participación para la transformación de una industria 4.0. Nuestro objetivo en los próximos 8 años es salir del menos 5% a por lo menos 15% de industrias con conceptos de 4.0, como todos ustedes conocen ahora. Para el fomento, sobre todo innovación, startups, no tenemos en nuestros ministerios algunas líneas, algunos proyectos con los cuales nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, Innovativa Brasil es una aceleradora que fue reconocida por la vía Startup sin votación abierta como mejor aceleradora de Brasil hace un año atrás. Tenemos el Startup, que es la etapa de internacionalización de esas empresas. Ya tuvimos una inversión en Francia, en Argentina. Son 8 los países en los que nosotros vamos a llevar las empresas innovadoras, las startups hacia el exterior y además en conexión startup industria. Son 50 millones a través de BDI para conectar demandas de las grandes empresas con lo que las startups pueden producir en materia de solución, ¿no? Solamente para hablar de 3 programas que estamos trabajando. ¿Para qué? Para comunicarle que con un mejor ambiente de trabajo, de negocios, estamos trabajando mucho en Brasil con soluciones como portal único de comercio exterior, que implica, o sea, 40% menos de tiempo para exportar o importar, 1,5% de impacto en el PIB, según la Fundación Getúlio Vargas, pero con programas que puedan estimular que nuevas ideas aparezcan, que nuestra capacidad de creación pueda expandirse en Brasil. Me parece que es el deber del gobierno. Lo que nosotros tenemos de expectativa es que nuestra juventud, sobre todo, pueda estar cada vez más y más entrada en innovar en Brasil. Y por nosotros en Brasil y en nuestro ministerio tenemos toda la disposición para continuar avanzando con programas como el que usted mencionó y otros que yo le mencioné. Gracias, ministro. ¿Hay alguna pregunta más? Yo solamente quería hacer un comentario sobre esa última pregunta. Es una excelente pregunta. ¿Cómo puede Brasil crear un valle del silicio? Lo que yo quería decir es que se hizo una investigación increíble en Stanford. Estados Unidos invirtió mucho dinero para construir 12 centros para biotecnología. Woody Allen y más gente entraron y dijeron, ¿por qué 4 funcionaron y las otras 8 no? Y creo que esto es válido entenderlo. Y es sobre lo que dijo Fabio, es la combinación de universidades, emprendedores,
facilitación del gobierno y financiación. Necesitamos esa combinación, pero los 4 lugares que funcionaron eran donde tenían esos 4 grupos más alineados, y los 8 que no funcionaron, las partes estaban ahí, pero no interactuaron como tenían que interactuar. Entonces algunos hubs van a funcionar y otros. My name is Marco Souza. Mi pregunta es para usted, Casat, y también para Gregoire. Primero, se habló mucho sobre la cualificación del trabajador, pero me gustaría saber qué habilidades son estas que se necesitan en la cuarta revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia de las habilidades que ya tenemos? ¿Qué es diferente de las habilidades que ya tenemos? ¿Y cuál es la diferencia entre entrenar a estas personas en Latinoamérica? Porque una cosa es cuando Alemania, Japón o Estados Unidos entrenan a sus trabajadores para usar estas máquinas tan modernas que requieren habilidades distintas, pero estas son totalmente nuevas máquinas. Y cambian de máquinas cada 3, 4 años, pero en Brasil no, en Brasil cambiamos cada 20 años. Así que, ¿qué pasa en Latinoamérica, en Brasil? Que hay que entrenar a esta gente, pero las empresas no están usando la tecnología nueva y no están ni siquiera considerando usarla en algún momento. Entonces, ¿cómo funciona eso en Latinoamérica? Y la segunda pregunta, ¿qué es este entrenamiento secreto mágico para la cuarta revolución industrial? Si uno quiere participar en la cuarta revolución industrial, necesitamos una habilidad que es intrínseca para todo el mundo. Narri y Fabio ya lo mencionaron. Es colaboración. Cuando uno se fija en el software que se desarrolló, lo desarrollaron personas por sí solas. Cuando Bill Gates y Paul Allen crearon el sistema operacional, lo hicieron prácticamente solos. Steve Jobs también. Todos los códigos fueron escritos básicamente por una persona sola. Entonces es ese hombre o persona solitaria, y eso ya no existe más. Si uno quiere escalar, si uno quiere hacer algo que impacta a millones de personas, uno tiene que colaborar con otros. Si uno quiere un startup exitoso, la metodología que hay que seguir es la del manifiesto ágil. O sea, uno tiene a alguien de finanzas, de ventas, un administrador de la base de datos, un analista de negocios, tal vez un investigador de alguna universidad, tal vez a alguien del gobierno, un funcionario del gobierno. O sea, uno tiene que tener las habilidades para poderse comunicar con la gente, y también tiene que tener el deseo de trabajar con gente. El conjunto de herramientas que hace que la gente sea exitosa es la diferencia. O sea, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí, suena un poco aéreo, pero voy a dar un ejemplo concreto y sencillo. Hay algunas habilidades que se necesitan para ser digitalmente consciente. Algo que hicimos en el foro de gobernadores de TI es que, por ejemplo, estaba Google, una de las empresas que participaba, pero todos los CEOs de estas grandes empresas dejábamos todas las armas, digamos, en la puerta, los egos también, y entramos en una sala y decimos, bueno, para que nuestra industria sea exitosa, hay que pensar de forma mucho más grande. Y algo que sabemos todos es que para que la gente use la tecnología digital, uno tiene que ser digitalmente consciente. Y uno sí tiene, o sea, una escasez de cualificaciones a nivel mundial, pero sabemos que estas habilidades digitales todos tienen que saber estar, digamos, digitalmente educados.
En el futuro vamos a tener 2 millones de trabajos más, pero el tema es, ¿quién está ahí para llenar esos puestos? Entonces vamos a tener mucho desempleo en las economías. Hemos entendido que ese es un gran problema para la sociedad y también para nuestra industria. Si nosotros esperamos a que los gobiernos resuelvan estos problemas, vamos a estar esperando, o sea, es una expectativa irreal. Entendemos mejor el problema nosotros y si nos podemos juntar para solucionarlo, creo que la sociedad se va a beneficiar y nuestros negocios también. Lo que hicimos fue que 11 empresas fundaron un portal de habilidades y nosotros ofrecemos nuestro entrenamiento en este portal. PwC hizo una evaluación gratuita en el portal y pueden entrar y entender cuál es tu aptitud digital. Y de ahí hay 6 caminos que se pueden tomar que te dan una oportunidad de entrenarte gratuitamente y de forma digitalmente consciente. La primera generación sale en marzo, es solo en inglés y está dirigido a las personas que trabajan hace como 5 años en el mundo de trabajos. Esto no es para solucionar todos los problemas con relación a la disparidad de habilidades, pero es un punto de arranque. Y vamos a seguir haciendo esto de forma ágil, intentando incluir a la mayor cantidad de gente posible. Yo estoy buscando CEOs para financiarlo. O sea, todos los CEOs de empresas tecnológicas están recibiendo llamadas mías para conseguir financiación. Siento una gran pasión por esto. Creo que esto es algo que nos va a ayudar y vamos a ayudar a la gente. Y la meta es entrenar a 1 millón de personas hasta el año 2021. Es un primer paso. No vamos a solucionar el problema mayor, pero sí es algo concreto, tangible. Y creo que si podemos hacer eso, hay otra gente que va a hacer este trabajo más adelante. Tal vez la industria farmacéutica toma el siguiente paso y ven cómo incluir a la gente usando digital. Capaces de la misma manera, capaz no. Bueno, lo misterioso es menos misterioso después de lo que dijo Michael. Uno puede agarrar cada industria y cada empresa y cada función, sea ventas, distribución, fabricación, finanzas. Podemos agarrar cada uno de estos y sabemos que todos son impactados por la transformación digital. Ese es uno de los aspectos claves. Y tenemos la parte más indirecta, digamos, la capacidad de colaborar, de trabajar en grupos multidisciplinares, de co-crear. Esa es una metodología que la fuerza de trabajo de hace 30, 40 años no tenía. Sobre la fabricación en Brasil, yo creo que la habilidad que hay que tener es productividad. Brasil, China, son ejemplos de países donde el costo del trabajo ya no es un factor competitivo. Ya no hay precios bajos de mano de obra. No hay mano de obra económica. Entonces, ¿cómo se puede aumentar la productividad? Usando diferentes procesos de fabricación y técnicas de fabricación. Y la ecuación tiene que ser equilibrada. Porque si la ecuación de productividad no sale a nada, tenemos un problema estructural. Creo que es demasiado importante no mencionar esto y tenemos una responsabilidad. Tenemos aquí 3 ministros, CEOs, y creo que es importante también mencionar la necesidad de que las mujeres también estén involucradas en esto. Los niños tienen que aprender más sobre las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que en inglés es STEM, S-T-E-M. Y eso va a conllevar a programación y a una sociedad no solo digital, pero también que puede crear una sociedad más hábil, más habilidosa.
tecnológicamente. Si no hacemos lo suficiente, no vamos a crear las oportunidades suficientes para nuestros hijos. Y ese es un riesgo para nosotros. Si uno ve la cantidad de ingenieros que se gradúan hoy en día de las universidades, que son buenos en inteligencia artificial y en aprendizaje por máquinas, hay mucho que viene de China. Tenemos que alcanzarlos, estamos atrás, nos estamos quedando atrás como grupo, y si no queremos quedarnos en una posición donde solo somos importadores de tecnología, tenemos la obligación de crear una buena base. Eso quiere decir que por un lado trabajamos en CTIM, en codificación y crear programas para especialmente las mujeres, porque no muchas jóvenes mujeres tienen acceso o el incentivo para convertirse en conocedoras tecnológicas o de inteligencia artificial. Pero creo que si lo hacemos bien, tenemos la oportunidad de que mucha gente en Latinoamérica entren bien en esta revolución industrial. Bueno, se terminó el tiempo. Ahora queremos los últimos comentarios de la ministra Scholl sobre cómo podemos alinearnos con la demanda, la exigencia de nuevas habilidades, teniendo en consideración lo que dijo Fabio de CTIM y promover la igualdad entre géneros, porque queremos transformar a la sociedad en esta cuarta revolución industrial. Tenemos que trabajar a corto y largo plazo. A corto plazo es transformar a los profesionales para que sean más digitales. Y por otro lado, el gobierno tiene un papel muy importante y está en el largo plazo. Tiene que tener suficientes personas que estén en este proceso de transformación y que tengan las habilidades necesarias las personas que necesitamos para que esta transformación se lleve a cabo de la mejor forma. También se trata de cómo, en el caso de las mujeres y niñas, hacer con que sea importante ser parte de esto. En Perú tenemos una iniciativa que trabaja muy bien, se llama Laboratoria, y Laboratoria trabaja con niñas que ya han salido de la escuela y las ayuda a estudiar programación. Las chicas estudian durante un año y lo importante es que al final tienen un trabajo esas chicas. Hay iniciativas como esas que hay que promoverlas por todas partes para que las niñas y jóvenes trabajen en estos puestos que uno suele pensar que son para hombres. Y no es así. Muchas gracias, eso es algo muy positivo y creo que es perfecto para dar el cierre. Ya no tenemos más tiempo, no tenemos tiempo para resumir, pero si piensan un poco sobre lo que hemos dicho en el panel, hay componentes para la solución. Si uno junta estos componentes, como dice la profesora Woods, si uno va dividiendo el problema y lidiando con cada parte pequeña del problema, esa probablemente sea la mejor forma de llegar a una solución para ambos, sector público y privado. Muchísimas gracias a todos por haber venido y por ser parte. Fabio Coelho, Michael Gregoire, Jorge Lima, María Scholl y señora Woods.